En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buenos días, de nuevo con ustedes, amigas y amigos televidentes que a diario nos sintonizan en esta primera emisión de Noticiero de Televen. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Vamos a trabajar una nueva agenda informativa. Ya hay una jornada como tal en desarrollo, la del día miércoles 11 de febrero. Importantes notas que destacan y que vamos a jerarquizar y presentar a todos ustedes en el resumen. A posteriori vendrá pues ese recorrido por las primeras planas de medios de comunicación impresos nacionales, regionales e internacionales, siempre pendientes del informe del tiempo y muy amablemente al final, pues nosotros siempre recogemos parte de lo que ustedes nos envían y agradecemos muchísimo los mensajes, los comentarios, las notas graciosas, en fin, y esas denuncias sobre servicios públicos que ustedes realizan precisamente a través de la dirección que ofrecemos, la de la red social Instagram, _noticiero Televen, _noticiero Televen. Bueno, vamos a comenzar de inmediato a presentar las historias de mayor relieve y hay muchas. En este caso, bueno, sigue el tema de la excarcelación de personas detenidas por razones políticas. En este caso, ayer la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, en la estadística y la actualización de cifras que hizo hasta ayer a las 6 de la tarde, señalaba que había 431 personas excarceladas desde el 8 de enero de este año. Mientras tanto, un poco para refrescar otras cifras, las del gobierno señala que son 897. Eso lo señalaba hace 2 días el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. Ayer ocurrió una reunión bien interesante, ¿no? Los familiares de los detenidos estuvieron en la Asamblea Nacional reunidos con integrantes de la Comisión Especial que está trabajando el proyecto de ley de amnistía, que ya fue aprobado en primera discusión. Allí se recogieron una serie de planteamientos que hicieron los familiares de los presos políticos y sus representantes, y también, bueno, se suma todo ello a lo que deberá ser la versión final y definitiva que deberá aprobarse de esta ley de amnistía o de este proyecto de ley de amnistía. No se sabe aún si va a ocurrir mañana jueves, que está convocada una nueva sesión de la Asamblea Nacional. No se tiene claridad como se suspendió el día martes, precisamente con ese tema central como punto de la agenda. No sabemos si ahora, este jueves, se hará. Se están recogiendo muchas opiniones. Ayer mismo se decía que siguen sumándose criterios de juristas, de expertos en la materia, de personas pues, que dan clases en las universidades, en las facultades de Derecho, en fin, para tener una línea mucho más clara y definida de lo que será pues la ley finalmente, pero todavía eso está allí. Hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre, sobre todo porque no hay claridad con algunos casos que tienen sentencia firme. Ayer, por cierto, una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Elsa Gómez, presentaba un video que se colgó en redes sociales donde explicaba su punto de vista sobre lo que debería ser la amnistía. Para ella, los que tienen sentencia firme no pueden beneficiarse o no pueden recibir este privilegio. Quizá un indulto por vía de decisión que tome la presidenta o presidente de la República, ¿no? Según explicaba en ese video. Entonces, eso ha llevado a muchísima confusión, generó de hecho ya un debate abierto en el sector jurídico nacional sobre si aquellos que tienen sentencia firme pues no pueden recibir los beneficios de la amnistía. Se está solicitando una amnistía general, plural y abierta en este caso, pero eso todavía no está suficientemente claro y por ello la discusión que se está desarrollando. Ayer mismo incluso algunas organizaciones no gubernamentales pues hablaban de que tenían que anularse incluso sentencias que tenían un sello político de por medio, que habían sido empujadas por presiones para que se conocieran sentencias para
condenar a algunas personas vinculadas pues a la actividad política. Eso está allí presente y todavía no está, repito, suficientemente definido. Por lo pronto se siguen recibiendo sugerencias, propuestas y planteamientos y bueno, ya veremos cuál será la forma final o la estructura final de este proyecto de ley de amnistía. Sobre los detenidos, bueno, hay uno que es emblemático, ¿no? El caso del dirigente político Juan Pablo Guanipa. De acuerdo pues a la información ya oficial e incluso avalada, en este caso por declaraciones de su propio hijo, ya Juan Pablo Guanipa se encuentra en su residencia en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, eso sí, con unas medidas cautelares que fueron reforzadas a las que inicialmente estaban en la boleta de excarcelación. Ahora, por ejemplo, relataba Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa, que no puede hacer presencia en redes sociales, que no puede ofrecer declaraciones a medios de comunicación social, está en detención domiciliaria y además de todo ello, pues presentación cada 30 días y, bueno, prohibición de salida del país. Tiene un grillete, un dispositivo que le colocaron en el tobillo, un grillete electrónico como llaman, para mantener un seguimiento sobre su situación. Así también están otras personas que han sido excarceladas, como por ejemplo el caso del abogado Perkins Rocha, vinculado al movimiento político 20 Venezuela. Eso es lo que se conoce sobre el caso Guanipa, ya fue entonces trasladado, oficialmente se conoce que está en su residencia pues, de Maracaibo, en las condiciones que ya hemos descrito. Bueno, seguimos. Hay una información que es interesante, que ratifica algo que asomábamos incluso en el día de ayer en el resumen de esta primera emisión. Ciertamente se confirma que se van a inyectar o se están inyectando ya 300 billones de dólares al mercado cambiario, eso para tratar de irlo ordenando en forma gradual. No se ha detenido la depreciación de la divisa venezolana frente a la divisa foránea, a la extranjera, la devaluación lo llaman algunos, otros la depreciación, es decir, que pierde su valor. En este caso continúa pues la moneda venezolana en situación de fragilidad. La tasa de referencia del Banco Central de Venezuela, para que la tengan en cuenta, en el día de hoy, en la apertura del mercado, será de 388,73, ya próximo a los 400 dólares, perdón, a los 400 bolívares por dólar, que muy probablemente puedan alcanzarse en cualquier momento, incluso hoy mismo. La intención, según se ha dicho, es tratar de ordenar esto poco a poco, pero la gente se angustia, la gente se desespera porque esto está teniendo un efecto significativo en el nivel de precios o en el sistema de precios. Hay un impacto que a su vez ejerce presión global sobre el universo inflacionario del país. Tienen que tomarse otras decisiones, evidentemente, porque no se trata simplemente de decretar que las cosas quedan aquí, que habrá una sola tasa. No, eso tiene que definirse de una forma, es un hecho mucho más complejo, un tema mucho más complejo, pero por lo pronto ya lo tienen allí para que sepan que se están inyectando mayores recursos, 300 billones de dólares a la banca pública y nacional para las subastas. Continuamos. Buena información sobre petróleo. Pues ayer mismo el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, ratificó que tiene el propósito de viajar a Venezuela para reunirse con la encargada de la presidencia de la República, Delcy Rodríguez, para ver o observar o conocer cómo se está reorganizando la industria petrolera venezolana, para visitar campos petroleros venezolanos y tener una visión in situ mucho más amplia y mucho más definida de qué es lo que hay que hacer con esa enorme inversión en recursos que va a llegar para reactivar la industria petrolera venezolana. Ese es el perfil, en términos generales, de una declaración que él ofreció a un medio de comunicación social en los Estados Unidos. No se ha definido fecha, no hay nada preciso ni mucho menos oficial sobre cuándo habrá de reunirse, venir a Venezuela y reunirse con Delcy Rodríguez. Eso está allí. Bueno, otras informaciones importantes. Esta viene de Naciones Unidas. Se reconoce, esto está en la instancia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se han establecido o se han retomado los contactos con el gobierno venezolano para que retorne la misión que fue pues suspendida, su presencia en el país, para que retorne entonces la misión de Naciones Unidas para mantener un seguimiento y una evaluación sobre el tema de los derechos humanos en nuestro país. Entonces,
Eso ya lo anunciaron formalmente voceros de Naciones Unidas. Al parecer ya hay algunas personas, no hay nada tampoco confirmado, pero es lo que se conoce hasta ahora, ¿no? Así que muy pendientes de información adicional que pueda surgir. Nota nacional sobre el desenvolvimiento y balance de lo que fue la industria automotriz el pasado año 2025, pues la Cámara Venezolana o la Cámara Automotriz de Venezuela ha anunciado que hubo un repunte importante de 119,9% en la venta de vehículos. Se vendieron más de 36.000 vehículos. Eso es una cifra notable si se comparan con los 17.000 y tantos que se vendieron en el año 2024. Y la proyección que tienen por este reacomodo que en forma gradual va a tener la economía venezolana es que el mercado pueda crecer en un 50% más. Es lo que se anunció en el día de ayer. Bueno. Otra noticia también importante, esto tiene que ver con la actividad petrolera, muy importante, porque surgió un nuevo pronunciamiento del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que despeja aún más las dudas sobre la actividad petrolera, sobre todo para las empresas estadounidenses y aquellas extranjeras que vengan pues a invertir en el país. De acuerdo a esta nueva decisión del Departamento del Tesoro, las empresas tienen apertura para importar bienes y servicios, software, tecnología en su instalación y también profundizar pues todo el proceso de exploración, perforación y comercialización o venta del crudo venezolano en mercados internacionales. La prioridad, se entiende de la nota del Departamento del Tesoro, es una flexibilidad, ¿no? Es un relajamiento un poco que surgen luego de las severas sanciones del año 2019. Pero entonces lo que se entiende, repito, es que serán, o las que tendrán prioridad en principio, serán las empresas estadounidenses, las más importantes, que además tienen calificación mundial y que vendrán a nuestro país. Se esperan, pues, y hay interés, de hecho, lo hemos comentado acá en esta primera emisión, de otras empresas internacionales con el propósito o intención de invertir en el país y reactivar toda la industria y generar recursos, obviamente, ¿no? Para ambas partes, para las empresas y para el Estado venezolano. Bueno, otra nota tiene que ver con un hecho o un episodio de sucesos que ocurrió en Santa Teresa del Tuy, la rotura. Las gráficas y los videos son impresionantes de un tubo matriz principal y que lamentablemente dejó una persona fallecida de la tercera edad y al parecer cerca de 27 heridos. Sin embargo, adicionalmente se conoció luego que hay 300 familias que están en situación de riesgo y que incluso fueron desalojadas de la zona. Se enfrentó la situación con, bueno, el Ministerio del Área, Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, pero es impresionante, ¿no? Y hay que conocer varios detalles de cómo perjudicará la distribución hídrica, pues, en los próximos días, porque fue impresionante. También, acá mismo en la capital de la República, en declaraciones que ofreció en la entrega de logística a la policía, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, decía que estaban muy pendientes y que era inaceptable el matraqueo policial. Hay denuncias muy gruesas, al parecer, en ese sentido, y dijo que no lo van a permitir, bueno, bajo ninguna circunstancia. Hablemos un poco de otros temas internacionales, por ejemplo. Bueno, una situación realmente lamentable, es una información de sucesos, ocurrió en Canadá, en el oeste de Canadá, donde otra vez este episodio de violencia, generalmente es en los Estados Unidos, esta vez es en un país vecino, en un centro educativo. 9 personas muertas, no se conocen todos los detalles, todavía es muy confusa y muy escasa o limitada la información. Se habla de 9 personas muertas, 27 personas heridas en un intercambio o en un episodio donde se disparó en ese centro educativo. Hay que esperar la información. Muy probablemente en el desarrollo de esta primera emisión de Noticiero de Televen podamos tener mayores detalles sobre este hecho. Bueno, también desde Colombia nos llega la siguiente noticia. El presidente Gustavo Petro denunció que en un viaje que iba a realizar a la zona de Córdoba, donde se han presentado lamentablemente muy fuertes inundaciones con un saldo incluso de 14 personas muertas, dijo que cuando se iba a trasladar pues, a Córdoba en un helicóptero desechó la idea porque recibió información aparentemente de inteligencia que señalaba que iban a atentar en contra de su vida.
Entonces denunció un presunto magnicidio Gustavo Petro, presidente de Colombia. Tenemos información sobre Cuba. Bueno, el gobierno de este país denunció ante la Organización de Naciones Unidas la presión que está ejerciendo Estados Unidos con el boicot petrolero. Está recibiendo ayuda humanitaria. La situación es sumamente grave. Casi el 63% del territorio de la isla o más se encuentra sin servicio de energía eléctrica por horas. La situación es muy difícil. Hay una presión ciertamente que está ejerciendo el gobierno de los Estados Unidos para dar apertura y buscar caminos, no solamente para corregir la situación de derechos humanos o corregir la situación del abastecimiento de petróleo, sino también para generar cambios en el gobierno comunista cubano. Por otra parte, vámonos al Medio Oriente. Allí pues sigue la presión, la mayor presencia naval de los Estados Unidos crece en este caso, y también surgen unas declaraciones de Donald Trump donde señala que por el bien del país, de Irán en este caso, las autoridades de la nación islámica deben sentarse a negociar con los Estados Unidos. Habló del tema del programa nuclear, eso tiene que reducirse. Recordó lo que fue el ataque militar en su momento, donde se destruyó parte de la infraestructura nuclear. Y bueno, faltan muchas cosas por saber y si el gobierno de la República Islámica de Irán aceptará las reglas que quiere imponer el gobierno de Donald Trump. Está muy tensa la situación en el Medio Oriente, puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento. Bueno, vamos a notas deportivas. Bueno, sigue la Serie de las Américas. El equipo Magallanes, que representa a Venezuela, ganó en buena lid, 11 carreras por 5 sobre la representación de Colombia. Pasa a las semifinales. Habrá más juegos entonces hasta conocer quiénes serán los finalistas de esta Serie de las Américas. También del béisbol profesional venezolano se conoce que el manager, o el que hasta ayer fue manager de los Leones del Caracas, José Alguacil, no seguirá en su cargo, será sustituido. Hay una nota oficial o comunicado que dio a conocer la organización deportiva. También tenemos pues sobre fútbol informaciones. Hoy hay un partido, el primero de las semifinales de la Copa del Rey en España, entre Athletic de Bilbao y la Real Sociedad. El ganador irá a la final. Luego mañana pues habrá otro partido, que es el del Barcelona, que va a enfrentarse al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, ¿no? Entonces, bueno, viene este proceso. No, creo que hay partidos de ida y vuelta, no estoy muy seguro. En este caso pudiera en el segmento deportivo pues conocerse mejor la situación. También en la Copa de Italia fue eliminado el Nápoles por el Como 1907. Sorpresa en el fútbol italiano por la eliminación del Nápoles de la Copa de ese país. Y bueno, ayer hubo partidos de la Liga Inglesa que probablemente tengan reseña en el espacio deportivo en esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, a recordarles la dirección de la red social Instagram para que ustedes envíen sus mensajes. El _noticiero Televen, los titulares ya vienen de la prensa nacional, regional, internacional, el informe del tiempo y un pequeño resumen de lo que ustedes nos envían a través de la red social que colocamos a la orden de todos ustedes. Gaudy y Ricardo de inmediato. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este miércoles 11 de febrero de 2026. Qué gusto que nos acompañen en este nuevo recorrido de noticias, en este nuevo amanecer. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Hola, Gaudy. Muy bien. Saludos a todos en casa. Nosotros por acá ya preparados para iniciar esta mañana informativa con ustedes, por supuesto, y agradeciéndoles su sintonía. Por supuesto que enviamos un abrazo a quienes están siguiendo esta transmisión a través de nuestra cuenta en Instagram, el _noticiero Televen. Estamos en vivo en este momento, a quienes lo hacen desde nuestra aplicación Televen Stream, a quienes nos sintonizan con nuestra tradicional señal abierta, y por supuesto está la cuarta opción, que es Televen TV, nuestra cuenta en YouTube. Una vez que terminan los programas, allí se colocan y usted lo puede disfrutar cuando usted quiera. Ahí están todas las coordenadas para que estén en comunicación directa con la programación de Televen. Ahora le decimos al señor director que es Roy de Coletilla, y nosotros a la mesa. Nos vamos. Venga.
Bueno, y vamos a comenzar haciendo revisión de informaciones que están en nuestra cuenta en Instagram. Una de ellas es una nota bastante lamentable. Rotura de tubería matriz deja un muerto en Santa Teresa del Tuy. Ahí tienen ustedes además la imagen. Un adulto mayor falleció y al menos 5 personas resultaron heridas tras una fuerte explosión en una tubería matriz de 48 pulgadas en Santa Teresa del Tuy, municipio Independencia. Más de 300 familias han resultado perjudicadas. Ley de Amnistía, Comisión Especial de la Asamblea Nacional recibió a familiares de detenidos. Dice acá que los diputados Pedro Infante y Jorge Arreaza recibieron a familiares de detenidos como parte de la consulta ciudadana vinculada a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. La comisión escuchó los planteamientos de los familiares con el fin de avanzar en la construcción de mecanismos de entendimiento. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, emitió licencias generales 46A, 30B y 48, autorizando a empresas estadounidenses retomar actividades en el país. Internacionales, Petro denuncia intento de asesinato mientras viajaba en su helicóptero. Reseña acá la nota que este martes un supuesto plan para asesinar al presidente colombiano mientras viajaba en su helicóptero con su familia fue denunciado por el primer mandatario de esa nación. Según comentó, la noche del lunes se vio obligado a desviar su ruta hacia el departamento de Córdoba tras recibir información de inteligencia que indicaba que la aeronave sería blanco de disparos desde tierra. Ante la amenaza, el piloto optó por volar sobre mar abierto durante 4 horas hasta aterrizar en un destino no previsto para garantizar la seguridad de la familia presidencial. Durante un consejo de ministros, Petro vinculó este hecho a la denominada Junta del Narcotráfico y a grupos disidentes liderados por Iván Mordisco, quienes estarían intentando desestabilizar el país. Vamos ahora a hacer revisión de la portada del diario 2001, a ver qué informaciones tienen el día de hoy. 8.000 recreadores alegrarán el carnaval. Bueno, ya se van por lo que es el próximo asueto para este fin de semana. Delcy Rodríguez informó que la temporada será de gran disfrute para los venezolanos. También en esta portada leemos, en AN recibe a parientes de personas presas. La comisión encargada de la ley de amnistía escuchó los planteamientos de los familiares de los privados de libertad. En la calle hay regalos para todos los gustos, esto por el Día del Amor, 14 de febrero, en fin, ahí va la portada del diario 2001. Bien, vamos ahora a compartir con ustedes portal web del diario Últimas Noticias. Destaca información de la fuente Sucesos, el titular: abatidos el negro, el robacarro y el monstruo de Naguanagua. ¿De qué va esto? Lo explica el sumario. Los sujetos estaban implicados en violaciones, homicidios, venta de drogas y robos. Más abajo se describe que los cuerpos de seguridad realizaron un operativo en el sector Las Tablas, Parroquia Democracia, municipio Puerto Cabello, Carabobo, donde cayó abatido Héctor José Fermín, alias El Negro, con amplio historial delictivo por robo. El sujeto fue trasladado al CDI Los Lanceros, donde falleció tras recibir atención médica, dice el reporte de Policarabobo. En el asentamiento campesino José Gregorio Hernández, ubicado en Los Guayos, agentes de Policarabobo también enfrentaron a un sujeto armado quien cayó malherido. El individuo fue trasladado a la Clínica Popular Tipo 2. El robacarros fue observado en los últimos días hurtando vehículos, poseía una pistola llama calibre .380. Vamos ahora con información deportiva, una nota que extraemos del portal del diario Líder. José Alguacil finalizó su etapa en los Leones del Caracas. Señalan acá que en un comunicado se resaltó la etapa como jugador de Alguacil con el equipo, recordando que formó parte de la organización en el año 2000-2001, siendo así el primero en la historia de los Leones del Caracas en servir como jugador y también como manager. Bueno, y antes de ir a la pausa, los vamos a dejar con un video viral de nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen. Un hecho curioso se registró en la playa de Viña del Mar, en Chile, donde un perro se robó las miradas en plena jornada de entrenamiento físico al aire libre. El canino se acercó a un grupo de personas que realizaba una rutina guiada sobre la arena y comenzó a imitar algunos de los movimientos, generando sorpresas y sonrisas entre quienes participaban en esta jornada de ejercicio. Bueno, también quería estar claro, fitness. Ni modo, siempre es bueno un poquito de ejercicio, sí señor. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte venimos para revisar titulares de la prensa regional.
Las mamografías asistidas con la inteligencia artificial identifican más cánceres durante las pruebas de detección. Así lo sugiere una investigación realizada en Suecia que contó con la participación de más de 100.000 mujeres. Su análisis reveló que la IA logró reducir 12% los llamados cánceres de intervalo, que son aquellos que suelen aparecer de forma agresiva entre una revisión y otra porque no fueron detectados a tiempo en la prueba estándar. La tecnología no solo igualó el trabajo de los especialistas, sino que también detectó 16% menos de cánceres invasivos y 27% menos de subtipos agresivos en comparación con el método tradicional. Además, el sistema ayudó a priorizar los casos de alto riesgo, optimizando el tiempo de los radiólogos. Pese al éxito, los expertos advirtieron que la IA no reemplaza al médico, sino que actúa como una herramienta de apoyo para disminuir la carga laboral y mejorar la precisión. Génesis Rivas, Televen. Es momento de revisar la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en Lara con portada digital del Informador. Ellos destacan el siguiente titular. Dice: Industria metalmecánica en Lara proyecta repunte de mano del sector petrolero. Reseña la nota que el presidente de la Cámara de Industriales de Lara, Gil Lermos, señaló que el renovado interés de capitales extranjeros en el petróleo venezolano representa una oportunidad dorada para las fábricas locales. Según el vocero, el sector metalmecánico y de fundición en la región está listo para reactivarse como proveedor clave en áreas de exploración y refinación. Siguiente titular que destaca el Informador. Para restituir derechos, Fentrasinet, que es la Federación de Trabajadores Sindicalizados de la Educación, exige derogar el memorándum 2792 internacionales. Canadá, 9 fallecidos y 27 heridos, deja un tiroteo masivo en escuela. Vamos ahora con la portada de Yaracuy al día. Aquí como información principal, o una de ellas, dice: alto precio de la leche no depende del productor del campo. En el cintillo superior leemos lo siguiente: a puerta de corral el litro está entre 0,45 y 0,80 dólares, pero en el comercio supera los 3 dólares. También se señala que Estados Unidos autorizó 3 licencias sobre operaciones petroleras, portuarias y aeroportuarias. Veamos qué trae la portada digital de La Calle. Es de Carabobo, este diario. Dice: bolsillos tiemblan con la llegada del 14 de febrero. Un reporte especial que han preparado. Y fíjense que dice el sumario que los venezolanos saben que amor con hambre no dura. Por eso ya están pensando en un buen obsequio para sus seres amados. La opción más buscada es una cena especial que puede llegar a costar $50, la salida al cine $30 en promedio, detalles como peluches $20, pulseras $20, perfumes $15, flores $35, chocolates $15. Más abajo se destaca: incendios forestales y de vegetación pudieran aumentar en Carabobo. También es titular de esta portada de La Calle: pesadilla en Coro por captura de cura pedófilo. Amigos, momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. ¿Tiene la hora, Salmerón? 6:37 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar prensa internacional, reporte del tiempo y algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram, _Noticiero Televen. Ya venimos. La aviación acaba de subir de nivel. La industria aeronáutica ha marcado un hito histórico con el desarrollo del avión más grande del planeta, una bestia de la ingeniería diseñada para pulverizar cualquier récord previo, con una imponente estructura que alcanza la altura de un edificio de 3 pisos. Su escala tiene un propósito: está configurado para el transporte de cargas de dimensiones extremas, moviendo lo que hasta ayer era imposible para la aviación tradicional. Su fuselaje masivo redefine la logística para sectores estratégicos como la energía y la industria pesada, permitiendo el traslado de piezas íntegras sin necesidad de desarmarlas. A pesar de su magnitud, este gigante rompe las reglas. Puede operar en pistas menos preparadas, eliminando la dependencia de infraestructuras complejas y optimizando tiempos y costos de forma radical. Aunque el proyecto sigue evolucionando, los motores ya calientan. Los vuelos de prueba están programados para los próximos años y el objetivo es claro: dominar los
los cielos comerciales antes de que termine la década. El futuro de la logística aérea ya despegó. Ricardo Rat, Televen. Comenzamos haciendo revisión de información internacional y en este caso tenemos una que extraemos del diario El País. Dice lo siguiente: un tiroteo deja una decena de muertos en una escuela en Canadá. Se señala acá que las autoridades dicen que tienen identificado al tirador, pero su nombre aún no ha trascendido. Todo indica que se suicidó tras perpetrar este crimen. Diario La Capital circula en Argentina, que trae en su portada digital, se lo contamos de inmediato. Crece la tensión entre la policía y el gobierno provincial. El sumario de la nota dice que 2 reclamos por mejoras salariales y condiciones laborables se extienden. Desde el lunes y ayer un grupo de agentes mantenía una manifestación frente al ingreso de la Unidad Regional 2. Vamos ahora a México. Tenemos la portada del periódico El Sol. Disminuyen 42% homicidios dolosos. El promedio diario pasó de 86.9 en septiembre del 2024 a 50.9 en enero de este año. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en la región andina, también en Delta Macuro, Bolívar, Amazonas y la Guayana Esequiba. Veamos este pronóstico en detalle. La Guaira estará parcialmente nublada, ya verán allí el pronóstico, temperatura mínima 24 grados centígrados y la máxima 35. Guanare parcialmente nublado, temperatura mínima 24 grados centígrados y máxima 28. Nos vamos a Barcelona, parcialmente nublado, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 34. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Y comenzamos saludando, como siempre, a quienes están en sintonía de esta primera emisión a través de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Por acá tenemos algunos de esos mensajes. Por ejemplo, el señor Antonio Clavel nos escribe desde la parroquia Santa Lucía en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, y él pide asfaltado para la calle 92A. También está en sintonía Ángel desde Isla de Palma en España, Melanie en Barcelona, estado Anzoátegui, José Laya, JR Styler desde Uraña en el estado Táchira, Fermín Rodolfo, Carmen Sandoval en Barcelona, Vivas, el señor Coro Wilfredo en San Félix, estado Bolívar, Antonio en Barcelona, Carolina en Portuguesa. Nos vamos rápidamente a la cajita de preguntas a ver qué mensajes han llegado la mañana de hoy. Por acá nos envían saludos desde Valencia, en este caso de España, y también en Katia están en sintonía del noticiero Televen. Bueno, agradecemos inmensamente esos mensajes que ustedes hacen llegar desde acá, desde la geografía nacional y más allá de nuestras fronteras. Carlos Fernández ya está listo para ofrecernos un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Carlos. Bueno, en este nuevo resumen vamos a destacar muchas notas económicas que tendrán pues su presentación y desarrollo en esta primera emisión del noticiero de Televen. Vamos a comenzar con esta. Se realizó un foro sobre perspectivas económicas 2026. Allí estuvo nuestra compañera Mardoley Prin y en minutos nos va a ofrecer todos los detalles. También desde el Estado Cojedes, economistas de esa entidad aseguran que la ley de hidrocarburos recientemente aprobada impulsará el aparato económico en la región. Nuestra corresponsal en la entidad, María Yacibit Bolívar, con la información. Ahora, al Estado Anzoátegui, en el oriente del país, hoteleros del Estado Anzoátegui con grandes expectativas por las nuevas políticas económicas que se van a implementar y la reactivación también de los vuelos nacionales e internacionales. Notas de fuera de nuestro país. En Perú rescataron alrededor de 500 aves silvestres que serían comercializadas ilegalmente. En el espacio de la entrevista estaremos conversando hoy con Juan Carlos Andrade, abogado especialista en petróleo, miembro directivo de la Cámara Petrolera Venezolana. Y en lo actual,
Arte y Espectáculos, padre del cantante español David Bisbal, falleció a los 84 años. La pausa de esta hora. Al regreso, bueno, van a tener todas las informaciones, sus detalles y lo que surge en la dinámica de esta primera emisión con Cruzmila y Adrián. Buenos días, ¿cómo están? Feliz día, Carlos. Feliz día, compañeros, al otro lado del estudio, para ustedes en sus hogares y aquí a mi lado siempre mi compañerito, el señor Adrián Barros. Buenos días. Buenos días, Cruzmila. Un gusto saludarte, también a ti, Carlos, Gaudio y Ricardo. Como siempre, un placer compartir esta jornada informativa con ustedes y ustedes, señores televidentes. Muy buenos días. El 11 de febrero se fundó en 1957 el Colegio de Sociólogos y Antropólogos de Venezuela. Es por eso que hoy celebramos en nuestro país el Día del Sociólogo y del Antropólogo, en honor a estos profesionales que se dedican al estudio e investigación de la sociedad y la cultura. La fecha también honra el inicio de los estudios formales de estas disciplinas en la Universidad Central de Venezuela. Muy bien, nos vamos a una nueva pausa, pero venimos con más información en la próxima parte. Entre las notas a destacar, Estado brasileño sancionó ley que permite entierro de mascotas en panteones familiares. Esto y más al regreso. Continuamos con las informaciones. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió 3 nuevas licencias relacionadas con nuestro país. La licencia general 48B autoriza el suministro de ciertos artículos y servicios a Venezuela. Por su parte, la licencia 30B permite determinadas transacciones necesarias para las operaciones portuarias y aeroportuarias. Por último, la licencia 46A aprueba algunas actividades relacionadas con petróleo de origen venezolano. La Administración de Información de Energía de Estados Unidos estimó que la producción de crudo en Venezuela podría recuperar los niveles previos al bloqueo naval impuesto en diciembre si se mantiene la aplicación de licencias para operaciones petroleras. Antes de la interrupción de las exportaciones, el país producía entre 1,1 y 1,2 millones de barriles diarios. Pero tras la restricción, la estatal PDVSA redujo la producción. Sin embargo, la reciente flexibilización y autorizaciones comerciales internacionales permitieron que la producción se elevara a cerca de 1 millón de barriles diarios. La administración señaló que la normalización podría concretarse a mediados de 2026. La petrolera española Repsol considera que Venezuela debe aumentar su producción para garantizar su desarrollo económico y social. El consejero delegado de la industria española, Josu John Imaz, señaló que es fundamental que las empresas energéticas que ya operan en Venezuela inviertan en el país. Aseguró que la forma de mejorar la situación pasa por la aceleración de la producción y generar ingresos fiscales que puedan permitir el desarrollo de la economía nacional. La petrolera BP busca solicitar una licencia al gobierno estadounidense con el objetivo de desarrollar el yacimiento de gas Manaquín-Cocuina en la frontera entre Venezuela y Trinidad y Tobago. La presidenta interina de la compañía británica, Carol Howley, aseguró que la finalidad de la petrolera es amplificar el yacimiento para llevar más de 1 billón de pies cúbicos de gas a Trinidad y convertirlo en gas natural licuado para su exportación. Recordemos que la compañía británica contaba inicialmente con una licencia de la OFAC de Estados Unidos y una de Venezuela para desarrollar este yacimiento, pero resultó cancelada por el gobierno estadounidense el año pasado. En otras informaciones, el presidente de la Comisión Especial para la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, señaló la importancia de la consulta pública y la participación de los familiares de los detenidos para lo que ha definido como la paz política. Vamos a estar pendientes de todos los casos que se nos presenten, pero sobre todo que la ley pueda ser lo más amplia posible y que sea un primer paso. A lo mejor con esta ley no se solucionará todo, pero vamos poco a poco tomando las medidas y los pasos necesarios para el entendimiento nacional. Tenemos que ponernos las pilas con la redacción final de la ley, eso es lo más importante.
luego vendrán pasos más concretos de aplicación de la ley. El primer vicepresidente del Legislativo, Pedro Infante, indicó que el encuentro con los familiares, que se extendió por 5 horas, sirvió para el entendimiento. 40 intervenciones, 40 derechos de palabra, escuchamos detenidamente, tomamos nota de casi todos los estados del país, de distintos casos, momentos. Creo que el centro del esfuerzo sigue siendo promover la convivencia democrática, sin lugar a dudas. Y bueno, mejorar todo lo que se tenga que mejorar en función de la justicia. La parlamentaria Iris Varela indicó que se encuentran revisando los casos. Señaló que aquellos detenidos que hayan cumplido su condena deben ser liberados como lo establece la ley. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Recoger el caso. Yo lo recogí y lo que les dije a ellos lo sostengo aquí ahorita. Si hay gente que ya tiene pena cumplida y eso está demostrado, esas personas ya inmediatamente tienen que estar en libertad. El mismo momento que cumplen la pena, y eso es un derecho constitucional. Eso está en el artículo 44 de la Constitución. El coordinador de la Comisión para la Convivencia Democrática, Ernesto Villegas, también participó en la reunión. Indicó que tendrán mecanismos para escuchar a todos los familiares. Necesitamos organizarnos, poner límite a las intervenciones, tener, digamos, un cierto método. También, debemos decirlo, hay mucha información dispersa. Y así como en la cultura popular hay amigos a montones, también hay algunos casos que no califican para este tipo de situaciones porque se han, digamos, mimetizado. Por su parte, los familiares de los detenidos esperan que la futura ley sea amplia y no se genere una segunda fase para poder llevar a cabo las excarcelaciones. Solicitamos que todos sean tomados en cuenta, solicitamos comisiones que revisen las cárceles, que revise el sistema de justicia, que revise los funcionarios policiales y militares que fungen como custodios. Los miembros de la Comisión Especial de la Ley de Amnistía no confirmaron si el proyecto de ley que fue aprobado en primera instancia será llevado al seno de la Asamblea Nacional para la segunda discusión que correspondería este jueves. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Es momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, en Bolívar incautan 25 kilogramos de presunta droga oculta en el tanque de gasolina de una camioneta. Ya volvemos. Superar la brecha cambiaria pasa por reformas amplias que permitan llegar a la unificación del tipo de cambio. Así lo afirmó el economista Jesús Palacios durante el foro Perspectivas Económicas 2026 celebrado en la Universidad Católica Andrés Bello. Durante su ponencia, el economista considera que hay que generar la sensación de disponibilidad de divisas para que se reduzca la necesidad urgente de comprarlas. Y eso pasa por contar con flujo de dólares que se estima tenga un incremento de 70% con respecto al año pasado, solo por los ingresos petroleros. Pero también harían falta otros pasos. Tienes que incrementar la base de recaudación que, insisto, pasa por una dosis muy fuerte de transparencia fiscal, de publicación de presupuestos nacionales, que bueno, es una deuda que tiene pendiente también acá el Estado y que justamente facilitaría bueno, que puedas incrementar esa base de recaudación. Por su parte, Asdrúbal Olivero señaló que la depreciación va a moderarse, pero considera que para avanzar hay que trabajar en la reconexión del país y el levantamiento o flexibilización de sanciones. Eso es clave para el mercado cambiario. Extremadamente importante para darle profundidad y agilidad al mercado cambiario. El Banco Central tiene que jugar un rol allí importante y la sanción debería ser revisada. Para Tamara Herrera, la perspectiva que se abrió al levantar el bloqueo naval petrolero es favorable. Venezuela lo debe aprovechar con visión a largo plazo. Ahora bien, ¿se verá esto traducido en mejores salarios? A medida que se fortalece la economía, sí. Ahora, si yo regalo todo en salario, bueno, te puedo dar un buen salario hoy, pero mañana no. Yo creo que es que ahora podemos hacer las cosas de fondo que hemos postergado y hablamos de, por ejemplo, reforma tributaria. Ahí tiene que hacer, pero para resolver, para avanzar con la reforma tributaria y que sea aceptada la incorporación de la informalidad como contribuyente muy pequeño, también hay que subsanar el problema de seguridad social.
Todos los especialistas coincidieron en la necesidad de contar con transparencia, tanto en la información del mercado cambiario como en las transacciones petroleras, para que se genere credibilidad dentro y fuera del país. Mardoley Prin, Televen. En Nueva Esparta se llevaron a cabo 2 reuniones para recibir propuestas para la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, una convocada por el Consejo Legislativo y la otra promovida por sectores de la oposición. Las consultas reunieron actores políticos, consejos comunales, empleados públicos, cuerpos de seguridad y sociedad civil. El jefe del bloque parlamentario del PCV en la entidad, Junior Gómez, reiteró que la normativa abarca delitos políticos durante 1999 y enero de 2026. Esta ley va a trabajar en función del perdón, de lo que será hecho a todos los que han cometido algunos delitos o algunos temas políticos en el territorio venezolano. Quedan excluidos todos los temas que tienen que ver con droga, asesinato y ese tipo de cosas en esta ley que no está previsto. Y bueno, estamos haciendo la consulta al pueblo para que se incorporen nuevos artículos en esta ley, que establece 13 artículos solamente en esta ley de amnistía. Por su parte, representantes de la oposición recibieron propuestas de familiares de detenidos y otros ya excarcelados, así como voceros de la sociedad civil. Ahí tenemos casos de gente que, por ejemplo, perdieron su trabajo, gente que quizás no necesitan un trabajo, pero necesitan atención psicológica de parte del Estado para resarcir ese daño particular que pueda tener cada quien. Tenemos también el caso de los delitos conexos, que tienen que ver, por ejemplo, con una imputación que tenía por un delito de terrorismo, pero te acompañaban con obstrucción de vía pública o porte ilícito de armas de fuego. Bueno, esos delitos conexos que vinieron a acompañar ese delito político deben ser también borrados del historial de cada una de esas personas. Esperan lograr un consenso en las propuestas recibidas en las mesas de trabajo en ambos encuentros realizados en el estado de Nueva Esparta, a fin de consignarlos en los canales establecidos por la Asamblea Nacional. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Y este martes se registró la rotura de una tubería matriz de agua en el sector de Santa Teresa de los Valles del Tuy, estado Miranda, provocando anegación en las calles principales. La situación generó caos en la zona por la fuerza del torrente que dificultó el tránsito vehicular y, de acuerdo a reportes de vecinos, también ocasionó daños estructurales en varias viviendas. En el municipio Sucre del estado Bolívar, funcionarios de la Guardia Nacional incautaron 25 kilogramos de presunta droga oculta en el interior de una camioneta. En el procedimiento, un ciudadano fue detenido. Andrea Calma nos tiene el reporte. De acuerdo a información compartida en la cuenta oficial del Comando de Zona 62 Bolívar, el acusado fue detenido en un punto de control ubicado en la comunidad de Santa Rosalía, a 450 kilómetros de Puerto Ordaz. Supuestamente provenía de Puerto Ayacucho en el estado Amazonas y tenía como destino la población de Maripa. Durante una revisión exhaustiva, los uniformados notaron una alteración en el tanque de combustible y al revisar encontraron 23 envoltorios de presunta marihuana y 5 envases con pasta base de cocaína, según lo referido en el informe oficial. El caso fue puesto a orden del Ministerio Público. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Empleados, obreros, estudiantes y autoridades de la Universidad del Zulia se reunieron en asamblea para discutir el tema del sueldo y presupuesto de la principal casa de estudios del occidente del país. Un trabajador de la Universidad del Zulia cobra 130 bolívares, que es el sueldo real. El que acumula prestaciones. Consideran que esta situación es insostenible debido a que la principal casa de estudios ha demostrado con los años de crisis resiliencia, pero esta tiene sus límites. Que nos regrese el presupuesto de las universidades y que nos regrese la autonomía que en cada momento es violentada por las instituciones del Estado. Ya tienen 3 años en reuniones permanentes con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y ya hay consenso en base a un monto. El problema es la viabilidad. El año pasado culminamos con un acuerdo en las principales centrales indicándole que tenía que arrancar el sueldo básico de acuerdo al índice inflacionario que manejábamos de $200, comprendiendo la situación del país. Aunque la matrícula de la universidad se ha recuperado, las providencias estudiantiles son inexistentes. Todos los sectores que hacen vida en la casa de estudios esperan que sus peticiones sean escuchadas. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Telever.
Representantes de la Coalición Sindical Nacional exigen aumento salarial para todos los trabajadores del país, también la dolarización de este aumento. Consideramos que el incremento salarial tiene que estar en el orden mínimo de $500 por mes. $500 por mes para arrancar hasta lograr tener lo que nosotros llamamos el salario digno, que es aquel que cubra la canasta básica de los venezolanos. No vamos a seguir permitiendo que el gobierno reciba dólares y nos pague con bolívares. Los representantes sindicales solicitaron también la derogación del instructivo UNAPRI y el memorando 2792 al considerar que perjudican sus ingresos. También instaron a la liberación de todos los trabajadores detenidos. Mientras tanto, el partido Podemos propuso incorporar el Sistema Nacional de Cajas de Ahorro dentro del conjunto de medidas económicas impulsadas por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, para el fortalecimiento del aparato productivo del país. Se toma en cuenta a las cajas de ahorro a través de una medida especial que garantice el recurso económico financiero, de manera que estas asociaciones, 200 cajas de ahorro por lo menos en primera fase del sector público y privado, puedan participar en este fondo mutual que está dirigido precisamente a la recuperación, a la recapitalización e reinserción de las cajas de ahorro en el escenario económico, productivo y de desarrollo del país. El vicepresidente nacional de profesionales y técnicos de Podemos, Rosalio Torrealba, precisó que esta propuesta será entregada al Ejecutivo Nacional en días venideros, a fin de que sea tomada en cuenta para los próximos debates y consideraciones con el sector laboral. El Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Economía Productiva de Nueva Esparta entregó 18 créditos a emprendedores para completar sus proyectos. Ife Miquelena nos tiene los detalles. El acto de entrega se realizó en la sala de conferencias de la Gobernación y benefició a residentes de 10 municipios. La mandataria regional Maricel Velázquez explicó que los créditos se distribuyeron entre proyectos de diversos rubros, incluyendo agropecuaria, bisutería artesanal, construcción, mecánica, servicios y comercio. Puede ir en crecimiento en la medida de que cada persona pues cumpla también con el pagar su crédito para que sigan obteniendo y seguir creciendo. Apenas estamos iniciando este proceso y tengo la fe y confianza en mi pueblo de que cumplirán pues con su y van a avanzar en lo que ellos quieren emprender. Emprendedores locales aseguraron que este financiamiento es el motor que necesitaban para expandir sus proyectos y alcanzar grandes metas. Esto es para fortalecer lo que es el crecimiento económico basado en mi familia. Los productos son naturales, basados de la agricultura en mi zona. Vivo en una zona agrícola, lo que es el coco, caña de azúcar. Entonces, bueno, de allí obtengo algunos productos, como es los besitos de coco, las tortas. Este emprendimiento se basa en manufacturas para personalización de camisas, llaveros, tazas, cualquier tipo de souvenir que se puedan obsequiar. Es un emprendimiento familiar. En el marco de las políticas para el fortalecimiento de la economía regional, los emprendedores podrán dirigirse a la oficina de Fundexene para mayor información sobre los recaudos que deben presentar para sus respectivas solicitudes crediticias. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquelena, Televen. Autoridades de la Cámara Inmobiliaria en el estado de Monagas impulsarán la formación profesional reactivando cursos de bienes y raíces en alianza con empresas y universidades reconocidas mundialmente. Una alianza entre la Cámara Inmobiliaria de Venezuela con sus capítulos regionales con la Universidad Católica Andrés Bello. Tenemos también el PEGI, que es el Programa de Gerencia Inmobiliaria, que es una alianza entre la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y la empresa IPLAZA. Tenemos el PADI, que es un programa de estudios de administración de inmuebles y condominio. Es decir, que quien ejerce dentro del sector inmobiliario tiene muchísimas áreas donde especializarse para ejercer dentro del sector inmobiliario, no solo acá en Monagas, sino en toda Venezuela.
Agregó que también retomarán la asistencia y apoyo social en albergues, geriátricos, hospitales y casas hogares. Vamos a hacer una jornada, un arepaso, que los vamos a llevar al hospital, a esas personas que están en el hospital y que necesitan de alguna manera que le regalemos una sonrisa y que le demos una mano amiga. Esa va a ser nuestra primera jornada de este año. Esto lo logramos con todos los aportes que nos dan algunas empresas privadas y, por supuesto, todo el sector inmobiliario que nos acompaña para hacer esta gran labor inmobiliaria y una gran labor social. Detalló que estos esfuerzos formativos y sociales se complementarán con la exposición de reconocidos expertos en materia inmobiliaria, quienes analizarán la situación actual del país ofreciendo una visión completa y proactiva en este importante sector. Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. En el estado Cojedes, economistas aseguran que la ley de hidrocarburos impulsará el aparato económico interno, repotenciando diversos sectores del país. De acuerdo con el economista Armando Camejo, la ley de hidrocarburos constituye un paso importante para llamar inversiones, creando un cambio en la gestión petrolera, buscando mayor flexibilidad y eficiencia operativa. Estamos regresando al planteamiento de 1989. Lo que se denominó el gran viraje, de pasar de una economía rentista y petrolera a una economía productiva, de mercado, y que la industria petrolera potencie sobre todo el aparato económico interno. Vuelva un mejor salario, haya mayor inversión, se recuperen los hospitales, se recupere la educación primaria, la educación universitaria y sobre todo haya un desarrollo social que le permita al venezolano vivir en paz, vivir en libertad y tener un buen desarrollo económico. Camejo detalló que el petróleo venezolano representa una pieza clave y fundamental para el desarrollo económico y social de todo el país. Desde el estado Cojedes, María Yacivit Bolívar, Televen. Venezuela exportó café verde y frijol mungo a Estados Unidos y Filipinas. La ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy, acompañó el proceso de carga en el estado portuguesa, donde resaltó la importancia de incorporar al proceso exportador a pequeños y medianos productores y a la economía comunal. Destacó el potencial exportador de esta entidad, que aporta el 74% de la producción agrícola del país. El Ministerio de Obras Públicas avanza en los trabajos de rehabilitación de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda en La Carlota, en Caracas. Se ha procedido a la remoción de la carpeta asfáltica, limpieza y acondicionamiento de toda la pista. Hasta la fecha se han colocado 1.278 toneladas de asfalto, especialmente diseñado para estas superficies, de un total de 9.000 toneladas que se van a aplicar a fin de cumplir con todas las normas técnicas internacionales. Hoteleros en Anzoátegui tienen grandes expectativas por las nuevas políticas económicas en materia de petróleo y la reactivación de vuelos nacionales e internacionales para la recuperación permanente de su actividad económica. Aseguran que además de los picos de temporada, los clientes corporativos podrían generar gran movilidad de este sector. Nuestro corresponsal Jesús Albino nos tiene los detalles. Gracias. A esta hora establecemos un contacto del estado de Anzoátegui. Representantes de las cámaras hoteleras en la entidad guardan expectativas en la apertura de las nuevas conexiones aéreas internacionales. Ellos señalan que ya tienen experiencias previas con turistas rusos, chinos, polacos, de Turquía y otras localidades del mundo, pero esperan que el número de turistas internacionales se incremente en los próximos meses. Esperemos que las aerolíneas se reactiven, y no solamente la parte internacional, sino la nacional. Fíjate que el turismo es conectividad. Si no tenemos conectividad suficiente, no tenemos ocupación en los hoteles. Pero sí, esperamos que otras ciudades de Venezuela también se incorporen a la ruta hacia Anzoátegui, y por supuesto que tenemos la capacidad y las habitaciones disponibles para ofrecerlas. Respecto a la temporada de Carnaval 2026, señalan que la mayoría de los hoteles en la entidad tienen reservas cercanas al 80% y que cada uno de estos establecimientos ha planificado actividades especiales para garantizar el disfrute de propios y visitantes. Entonces todo eso te da una facilidad que ni siquiera puedes salir del hotel, o es necesario salir del hotel. Te puedes quedar todo el día aquí y disfrutas. Aparte de eso,
estamos dando precios especiales. Respecto a la nueva ley de hidrocarburos y las expectativas económicas, recordemos que el estado de Anzoátegui cuenta con gran parte de la faja petrolífera del Orinoco, razón por la cual se adecúan las instalaciones para recibir a clientes corporativos conexos a esta industria. Es la información que tenemos desde el estado de Anzoátegui. Continuamos los estudios en Caracas. Amigos de Altefera, nos encontramos directamente desde las oficinas de Bangente, acompañados de su presidente ejecutivo, Alberto de Armas. Bienvenido a este espacio. Me gustaría que recapituláramos un poco del éxito que tuvieron en 2025 y de este crecimiento que pudieron experimentar. ¿Qué nos puede contar con respecto a eso? Bueno, el año 2025 para nuestra institución fue un año muy importante. Fue el año de la consolidación del banco en todas sus estructuras, tanto en el área de tecnología como en el área de personal. Nosotros hicimos una mudanza y una planificación a esta nueva sede, que me gustaría que le dieran después una visión a la misma, donde tenemos los trabajadores que se escogieron para lograr el crecimiento que estamos esperando. Aquí se sentaron las bases que fueron las que dio el resultado. El banco tuvo resultados muy buenos en este 2025, logrando escalar hasta 4 y 5 posiciones en el ranking financiero en algunos específicos factores. El tema importante en nuestra institución es la parte de tecnología. Estamos basando nuestro desarrollo, haciendo unas inversiones importantes en el área de tecnología, en el área del personal, la selección del mismo, para estar preparados a las metas que afrontamos en el 2026. Ahora, precisamente, bueno, aprovechando este hito que tuvieron en 2025, ¿qué rescatan de ello para 2026, para que por supuesto siga siendo un año exitoso para ustedes? Bueno, como te dije, la parte tecnológica es el fuerte nuestro. Nosotros vamos a hacer, siguiendo haciendo las inversiones. Nosotros hemos identificado ciertos nichos de mercado. Nosotros somos un banco de categoría microfinanciera, por lo cual estamos dedicados al sector PYME y al pequeño comercio. A través de ello nosotros damos el apoyo a través de los créditos y de nuestras cuentas. Además que tiene los habilitadores tecnológicos que le permiten funcionar correctamente. El 2026 es un año donde vamos a hacer una pequeña expansión de ciertas ciudades que nos interesa por el crecimiento que se espera para este año en Venezuela. Ahora, desde Bangente también tienen una responsabilidad social empresarial con un diplomado. Me gustaría que también nos contara un poco de eso. Sí. Bueno, la responsabilidad social siempre empieza por nuestros empleados. Por eso nosotros quisimos hacer esta sede, una sede cómoda, moderna, que apunta hacia los nuevos espacios físicos de trabajo, un trabajo agradable. Luego de lograr eso con nuestros empleados, la responsabilidad social la estamos dirigiendo hacia un diplomado en finanzas. Este diplomado en finanzas es muy importante para los jóvenes. Yo soy una persona formada en el área financiera, en el bachillerato no se ve sino la parte simple de matemáticas. Este diplomado abarca diferentes áreas o materias donde se pueden ir ya los jóvenes formando en las diferentes materias de economía, de finanzas, que lo pueden llevar a tener un conocimiento mucho mejor de su vida financiera. Bueno, muchísimas gracias, señor Alberto de Armas, presidente ejecutivo de Bangente. Esta es la información que tenemos en esta edición de Altefera y con ella pues nos vemos en una próxima. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, en Ecuador fue detenido el alcalde de Guayaquil por presunto lavado de activos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Canadá, donde 10 personas perdieron la vida por un atentado o un tiroteo en la provincia de Columbia Británica. Veamos el siguiente reporte de AFP. Un tiroteo en una zona remota del oeste de Canadá dejó el martes 9 personas muertas. 7 de ellas resultaron abatidas en una escuela secundaria de la localidad de Tumble Ridge, en la provincia de Columbia Británica, y 2 en una vivienda cercana. Una persona sospechosa, descrita por la policía en una alerta de emergencia inicial como una mujer con cabello castaño, fue encontrada muerta con una aparente herida autoinfligida. La policía agregó que 27 personas resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad.
Es una tragedia devastadora e inimaginable. No podemos imaginar lo que está pasando en la comunidad, pero sé que todos esta noche abrazaremos a nuestros hijos con más fuerza. El primer ministro canadiense Mark Carney se declaró devastado por los hechos y canceló un viaje que iba a realizar esta semana a Europa para participar en la conferencia de seguridad de Múnich. Nos vamos ahora a Colombia. El presidente Gustavo Petro aseguró que sobrevivió esta semana a un intento de asesinato que le impidió llegar el lunes al departamento caribeño de Córdoba, azotado por las inundaciones por temor a un ataque contra el helicóptero donde viajaba con algunos de sus hijos. Petro declaró durante una reunión de gabinete televisada que la aeronave debió internarse en el mar durante varias horas y cambiar su rumbo inicial para evitar este posible atentado de grupos armados que supuestamente lo esperaban en tierra. Por otro lado, el Ministerio de Defensa colombiano informó que la senadora indígena Aida Cuilcue está libre y a salvo tras ser secuestrada durante horas en una zona del sureste del país. No obstante, no se precisó si fue rescatada o liberada. Entre tanto, el Ejército de Liberación Nacional, allí en Colombia, acusó al presidente Petro de ceder ante el gobierno de Estados Unidos tras la ofensiva militar que causó la muerte de 6 guerrilleros en el Catatumbo. En un comunicado, la guerrilla expresa: el gobierno del presidente Petro ha decidido claudicar ante las órdenes del imperio de Estados Unidos y ponerse al servicio de la arremetida neocolonial que encabeza Donald Trump. Recordemos que el pasado 4 de febrero murieron miembros del ELN en medio de una operación realizada en una zona rural entre los municipios de Tarra y Tibú. Nos centramos ahora en Ecuador. La policía detuvo al alcalde de Guayaquil, Alquiles Álvarez, y a otras 10 personas por una investigación por lavado de activos. De acuerdo con la Fiscalía, entre los detenidos se encuentran los 2 hermanos del mandatario municipal, uno de ellos presidente del Club de Fútbol Barcelona. El abogado de Álvarez considera que se trata de un abuso de la justicia penal como mecanismo de persecución a un rival político. Señaló que este caso tendría relación con otro proceso judicial que enfrenta Álvarez por presunto tráfico de combustible. El Estado brasileño de Sao Paulo sancionó una nueva ley que permite el entierro de mascotas en sepulturas y panteones familiares. La normativa destaca el reconocimiento del vínculo afectivo entre animales y personas, inspirándose en el caso de un perro que vivió 10 años en un cementerio municipal desde el día en que fue enterrada allí su dueña. El reglamento también respalda toda clase de servicios y atenciones a las mascotas que fallecen. Hablando de animales, en Perú fueron rescatadas alrededor de 500 aves silvestres que iban a ser comercializadas ilegalmente en el país y el extranjero. La operación conjunta de la Fiscalía, la Policía Peruana y agentes de la Unidad de Protección del Medio Ambiente en la región amazónica de Ucayali llevó a las autoridades a un inmueble donde encontraron a los animales, de los cuales allí estaba un loro de ala blanca y amarilla, una especie protegida. En el lugar incautaron 12 jaulas y 2 vehículos que serían usados para el transporte de las aves. En Somalia, un avión con 55 pasajeros se precipitó en una playa de la capital sin que afortunadamente se produjera ninguna víctima fatal. Las autoridades informaron que el avión de la aerolínea Starsky Aviation había despegado del aeropuerto internacional de Aden Ade con destino a la ciudad de Galkayo, pero a los pocos minutos la tripulación detectó una falla técnica e intentó regresar de urgencia. Durante la maniobra de aterrizaje, la aeronave se salió de la pista y terminó varada en una playa del Océano Índico. Y ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal de Euronews, que titula: estalla violencia en una protesta antigubernamental en la capital albanesa. Los manifestantes lanzaron bombas molotov, bengalas y fuegos artificiales hacia el edificio gubernamental donde se encuentra la oficina del primer ministro, mientras la policía respondió con cañones de agua y gases lacrimógenos.
Ahora pasamos al portal de Diario Libre, que señala lo siguiente. La policía de Haití afirma que ejecuta una ofensiva para erradicar las bandas. La Policía Nacional indicó que se han dado instrucciones firmes para que hagan todo lo posible por alcanzar los resultados esperados. En notas virales tenemos el emotivo rescate de un perro que, aunque se notaba exhausto, nadó hasta una lancha apoyado de una persona para salvarse en medio de las fuertes inundaciones registradas en el departamento colombiano de Córdoba. El video estremeció las redes por la acción de los rescatistas y la notable gratitud del canino. Bueno, allí en Córdoba, donde iba el presidente Petro, no pudo aterrizar por peligro de atentado. Pero bueno, aquí se salvó este perro. Muy bien. Belleza. Buen trabajo. Bueno, vamos a ver qué nos tiene Eduardo Pino en los deportes ahora el día de hoy. Eduardo, buenos días. Muy buenos días para todos. Arrancamos los deportes hablando de Justin Verlander, porque el lanzador regresa al equipo de los Tigres de Detroit para la temporada 2026 del mejor béisbol del mundo. El veterano llegó a un acuerdo con los Tigres por un año con el objetivo de reforzar el picheo del conjunto bengalí. Verlander regresa a sus casi 43 años a la franquicia, con la que disputó sus primeras 13 campañas dentro del béisbol de la Gran Carpa durante la temporada pasada. El ganador del Cy Young de la Liga Americana en 3 ocasiones dejó una marca de 4 ganados y 11 perdidos con efectividad de 3.85 en 29 juegos lanzados, acumulando 137 ponches. Y hay que hablar también de Rafinha, porque la presencia del brasileño en la Copa del Rey se encuentra en duda para el partido de semifinales contra el Atlético de Madrid. El jugador brasileño sigue siendo una gran duda del conjunto catalán para la disputa de este encuentro, luego que se presentara una molestia en la pierna derecha y estuviera ausente en los entrenamientos. Rafinha, quien es uno de los capitanes del club, no juega desde el pasado 31 de enero la victoria 3-1 ante el Elche por la Liga Española, donde en el descanso de dicho compromiso tuvo que salir tras sentir dolor muscular en una de sus piernas. Desde entonces se perdió el duelo por la Copa de cuartos de final ante el Albacete y el partido el pasado sábado ante el Mallorca. El venezolano Nicolás Claviu hizo su debut en la prueba de sprint clásico de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. El criollo completó el recorrido de 1.5 kilómetros en 3 minutos y 47 segundos, ubicándose en la posición 88 de la tabla general. Con este resultado, Claviu se consolidó además como uno de los participantes más jóvenes del evento, siendo el tercero de menor edad en toda la competencia. Asimismo, Arandeta se convirtió en el 6º representante venezolano en participar en unos Juegos Olímpicos de Invierno y en el primero del país en competir específicamente en la modalidad de esquí de fondo, marcando un nuevo capítulo para el deporte nacional. De esta manera despedimos los deportes. Que tengan todos una excelente mañana. Bueno, gracias, señor Eduardo Pino. Este muchacho, Nicolás Claviu, ese nació en Lechería. Sí, correcto. Correcto. Se fue a Canadá muy pequeño. Pero y una proeza, de verdad que un ejemplo de superación y entrenar, mucha disciplina. Muy bien, gracias, señor Eduardo Pino. Que tengan una linda mañana. Igualmente. Bueno, muchachos, es momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera de Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Juan Carlos Andrade, abogado especialista en materia petrolera. Juan Carlos Andrade, abogado especialista en petróleo, además director de la Cámara Petrolera de Venezuela, nos acompaña en la mañana de hoy. Y bienvenido, Juan Carlos, muchas gracias. Es importante porque recién, se ha aprobado una reforma de la ley de hidrocarburos, ¿no? Manejas el tema, lo has conocido, lo has trabajado y, hay algunas dudas todavía para algunas personas. Entonces vamos a tratar de despejarlas en ese sentido, pero es un cambio enorme, significativo, sobre todo cuando ves que de nuevo va a regresar la inversión internacional de manera significativa y que va a generar, y esto va a multiplicar recursos para el país, que tendrán entonces que distribuirse de alguna manera para una serie de programas que ha establecido el gobierno. ¿Cómo estás viendo las cosas en definitiva? Bueno, primero, gracias por la invitación, Carlos. Tienes absolutamente la razón. Es un viraje de 180 grados en cuanto al marco regulatorio.
Te diría, para tratar de anclar mi respuesta, son 3 aspectos fundamentales. Y tú bien dices que va a venir la inversión extranjera importante y capitales. Y yo creo que eso va a ser así. Pero también va a haber un repunte del empresariado venezolano. Claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué esto puede ocurrir? Primero, hay que entender que se dio un giro y se está permitiendo al capital privado que entre en el negocio aguas arriba 100%. Hay 2 mecanismos digamos, de participar. A través de empresas mixtas operadoras, donde el Estado tiene que tener mayoría del capital social, pero también hay un mecanismos contractuales a través del cual los privados, a través de contratos que se llaman de participación productiva o pueden tener otra denominación, pueden participar 100% y tener el control de la operación como tal. Entonces se insertan mecanismos de flexibilización. Ya el inversionista no pasa a ser simplemente un ente pasivo que va a supervisar de alguna manera la actividad petrolera, sino va a ser, puede traer tecnología, puede traer capital, puede traer gerencia, puede traer una serie de variables que hacen falta para la inversión privada en Venezuela y para el negocio de agua arriba, que como tú bien sabes es bastante significativa la inversión que se requiere. Eso por un lado. Por otro lado, se insertan elementos de seguridad jurídica. Aunque nosotros tenemos más de 27 tratados de protección a las inversiones y tratados de doble tributación, se permite expresamente el arbitraje internacional o el arbitraje o la mediación y el arbitraje. Existía, pero ahorita se incluye expresamente en la ley. De hecho, correctamente tú dices que no estaba en la ley, pero se permitía si las partes así lo acordaban. Por ahorita la ley lo incluye expresamente. También en cuanto a lo que llaman el governmental intake, que es un tema fundamental, es cuánto le queda al Estado por los recursos que se generan. No solamente regalías, es todo, porque es regalías, impuestos de la renta, las contribuciones para fiscales, todo lo que tiene que ver con lo que el Estado se lleva. ¿Hay un tope de cuánto, Juan Carlos? ¿Del 30% se hablaba? La regalía es del 30%, pero puede ser reducida y se puede realizar proyecto por proyecto. Y eso es lo interesante, que se inserta mecanismos de flexibilidad. En ese caso. Lo importante es que en Venezuela, y yo lo he comentado antes, no existe una sola provincia petrolera, sino muchas. Y cada proyecto es diferente. Entonces, lo que se inserta es flexibilidad para poder ajustar proyecto por proyecto y ver la economicidad de ese particular proyecto. Eso es lo que nos puede hacer más competitivos. Y para que tengas una idea, Carlos, y es un tema de competencia, porque nosotros al final competimos por recursos. A nivel global, más o menos, el governmental intake o lo que sea el gobierno puede rondar los 72% del valor, digamos, del monto de la inversión. Pues en Venezuela era bastante alto. Con esta flexibilidad que se está insertando puede variar, pero tenemos ahorita los instrumentos para competir con provincias petroleras que compiten directamente con nosotros, y eso nos hace más atractivos. Fíjate, una cosa que quería plantearte, mencionabas el tema y lo hablábamos, de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, en este caso, no solo es para las empresas transnacionales que traen su capital y lo van a invertir en territorio venezolano, en el área petrolera, también esa seguridad jurídica es para el capital privado nacional, ¿no? Es que la seguridad jurídica es un elemento que es horizontal, porque como tú bien dices, no solamente la seguridad jurídica son las normas per se, sino el cumplimiento de esas normas. Y yo creo que sin duda que ahorita ese es otro elemento que tú traes, me parece que es muy importante, que es cuál es el rol del empresariado venezolano. Claro, porque es la democratización digamos, de la industria petrolera. No va a estar en mi opinión, no debería estar en manos solamente de un ente operador todopoderoso estatal, sino que puedan operadores locales, las empresas operadoras venezolanas que se empiezan a fortalecer y que puedan tener un rol diferente a ser simples prestadoras de servicios. Y de nuevo, van a haber oportunidades para diferentes jugadores, de diferente tamaño, con diferentes capacidades financieras, con diferentes capacidades gerenciales, pero yo lo que creo que se va a lograr y que se debería lograr son estas alianzas estratégicas, esta sinergia entre el capital extranjero, el capital privado. Aquí hay una red todavía importante de empresas de servicios venezolanas que han resistido todos estos años. Hay capitales que desean, y he visto recientemente que se están formando este tipo de alianzas para complementarse y agregar valor. Obviamente hacen falta elementos como capital, tecnología, etcétera, pero hay capacidad en Venezuela para afrontar este reto.
De eso vamos a seguir conversando, Juan Carlos. Vamos a retomar este planteamiento que es muy importante, sobre todo cuando hablas de la envergadura, es decir, el capital. ¿Cuánto tiene el capital nacional para poder asumir compromisos y responsabilidades frente a la inmensa cantidad de recursos que tiene el capital internacional? Estamos con Juan Carlos Andrade, abogado especialista en petróleo, además director de la Cámara Petrolera de Venezuela. Bueno, continuamos con Juan Carlos Andrade, abogado especialista en petróleo, director de la Cámara Petrolera de Venezuela. Bueno, hablábamos de la presencia del capital internacional, la incorporación del capital privado nacional. Ahora, eso requiere respaldo económico, ¿no?, para el capital privado nacional versus esa inmensa cantidad de recursos del capital internacional. ¿Cómo trabajar en ese sentido? Las líneas de crédito por la banca venezolana, bueno, puede reanimarse en un futuro, pero tal vez utilizar, si es posible, cambios de las reglas del juego, el capital financiero internacional, la banca internacional también financiando. Totalmente necesario. De hecho, lo vimos con la reactivación, por ejemplo, de Chevron. Vimos como los contratistas venezolanos necesitaron apoyo financiero para actualizarse y para poder responder a prestar sus servicios de manera eficiente, de manera óptima, actualizándose. ¿Quién le otorgó a ese capital venezolano ese crédito? Fue una combinación, porque como tú bien dices, la banca local, y esto fue antes de la reforma de la ley, hubo una combinación de financiamientos, obviamente no fueron financiamientos muy significativos, pero incluso hubo mecanismos creativos a través de la Bolsa de Valores de Caracas, a través de inversionistas privados, a través de capitales propios, pero para dar ese salto, yo creo que ahorita sí va a haber la combinación, y la estamos viendo en pocos días. Es increíble las llamadas que ya hemos tenido con fondos internacionales, con bancos internacionales, con acreedores internacionales que además quieren participar en el mercado financiero, porque parte de esta ecuación tiene que ver también con todos estos esquemas alternativos de financiamiento que se van a empezar a dar. Y eso es algo interesante también que yo veo en el mercado, que se están creando también, o se están trayendo a la mesa ideas muy innovadoras para Venezuela. Intercambio de deuda por acciones, debt to equity, estamos viendo incluso hasta mecanismos de financiamiento a través de plataformas de tokens. Estamos viendo una serie de ideas que se están empezando, las cripto. Estamos viendo. Hay que verlo con cuidado. Pero de manera muy transparente. O sea, el mundo, acuérdate que el mundo viene cambiando y nosotros de alguna manera nos quedamos un poco rezagados. Creo que al tener lo más importante, que es el recurso, los barriles, las reservas probadas, que es lo más importante, porque eso, sin eso no tienes nada. Puedes tener un sistema jurídico perfecto, pero si no hay reservas no tienes absolutamente nada. Aquí no tenemos ese problema. Ahorita lo que tenemos que trabajar es de manera creativa para lograr monetizar estas reservas, para generar valor, para generar riqueza, para generar empleo, para generar trabajo. Para aparte, también esto se tiene que extender a las universidades. Estamos haciendo ahorita, yo estudié Derecho hace muchos años, y cuando yo estudié no había una sola materia de hidrocarburos en un país petrolero. Estamos ahorita haciendo alianzas. Sí, te va a sorprender que muchas universidades no las tienen. Y de hecho estamos trabajando con las universidades para precisamente traer programas que ayuden en la capacitación. No solamente en derecho, sino oficios relacionados con la industria, porque eso es muy importante. Te iba a comentar simplemente, Juan Carlos, y a nivel de la facultad de ingeniería, las facultades de ingeniería, los ingenieros petroleros, ¿se están formando o no se están formando? Porque se va a requerir mano de obra y talento. Hay un déficit, pero fíjate una cosa interesante. La ley también te permite que tú puedes traer, como ventajas especiales, proponer acuerdos tecnológicos, traer tecnología, Entonces, yo creo que las empresas extranjeras y las venezolanas que entiendan que su ventaja competitiva va a ser, por ejemplo, traer tecnología, van a poder traer capacitación. O sea, hay una serie de elementos que no solamente es el dinero, que pueden ayudar a fortalecer el tejido industrial y generar una plataforma para que no solamente sea la industria petrolera per se, sino que se traslade a, por ejemplo, la construcción. Por ejemplo, al turismo, el impacto que puede va a tener sobre diversos sectores de la economía venezolana va a ser impresionante. Si las cosas marchan bien. Okay. Si marchan medianamente bien, va a haber un impacto muy importante. Si marchan bien, será un impacto que
que no sospechamos. Pues, que... No, fíjate, mencionabas la construcción, Juan Carlos, pero está el sector eléctrico, que el sector de aguas, el sector hídrico también. Tienes que invertir porque además, y en el caso de la energía es fundamental, si no tienes energía, no vas a poder mover la enorme inversión petrolera que va a llegar. La energía es fundamental. Si no tienes la suficiente energía para producir petróleo, no puedes producir. Pero hay mecanismos también creativos que se están trayendo a la mesa. Autogeneración, propuestas de tecnología alternativa. Ya en pocos días hemos recibido algunas propuestas de compañías que vienen con elementos para diferenciarse en ese sentido, en el sentido de poder independizar desde el punto de vista de generación eléctrica ciertas áreas. Eso es fundamental para mí. Una variable que va de la mano de seguridad jurídica, que lo conversábamos antes, Juan Carlos, estabilidad política. Eso es necesario y creo que la inversión internacional lo está pidiendo, como desde luego también la inversión nacional. Puede ser, es un elemento que son muchas variables que uno no maneja. Yo creo que a mí en un conversatorio que tuvimos la semana pasada, varias cámaras, yo creo que uno de los elementos para que exista esa estabilidad es mientras más empresas estén, mientras más elementos se sumen a la ecuación y el tejido empresarial, el tejido social se fortalezca, creo que se sean más elementos para que haya mayor estabilidad, porque se está de alguna manera democratizando la generación de estos recursos que es para todos los venezolanos. Entonces yo creo que mientras exista competencia, mientras existan más elementos, más inversionistas, mientras existan más empresas venezolanas que estén apostando a esta apertura, creo que eso le va dando más piso. Sí, va a ser una contribución importante de la estabilidad política nacional. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias, mucha información importante. Te renuevo la invitación para una próxima oportunidad. Hay que seguir profundizando sobre estos temas y explicándole al país un poco cómo van andando las cosas, ¿no? En función de enviar mensajes positivos en ese sentido. Bueno, nos vamos a la pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Almanis Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Iniciamos las noticias de arte y espectáculos contándoles que falleció el papá del cantante David Bisbal a los 84 años. El día de ayer, el intérprete anunció a través de sus redes sociales el fallecimiento de su papá, José Bisbal Carrillo, en su ciudad natal, Almería, y después de una larga batalla contra el Alzheimer. Bisbal Carrillo era conocido por su carrera como boxeador. Se coronó como el primer pugilista de Almería en ganar el Campeonato de España e incluso llegó a ganar 7 títulos en esta oportunidad. Aunque no se han anunciado las causas oficiales de su muerte, la noticia llega después de un largo periodo de tiempo con su diagnóstico de la enfermedad. Desde lo actual enviamos nuestras condolencias a sus familiares y a sus fanáticos. Bad Bunny aumentó reproducciones en Spotify después del Super Bowl. Las reproducciones en Spotify del artista en Estados Unidos aumentaron 470% y las globales crecieron 210% tras su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl. En cuanto subió al escenario, los fans reaccionaron de inmediato recurriendo a Spotify en tiempo real para interactuar con su música durante y justo después de la presentación. Los invitados sorpresas de Bad Bunny también registraron aumento, con las reproducciones de Ricky Martin subiendo 14% en Estados Unidos. El aumento se registró después de la presentación, según los datos de Spotify.
Don Omar reacciona al homenaje de Bad Bunny le hizo en el Super Bowl en la edición número 60. Durante su espectáculo del medio tiempo, el Conejo Malo reprodujo uno de los versos de las canciones Dale Don Dale de Don Omar, Gasolina de Daddy Yankee, Noche de Travesura de Héctor el Father y Pa' que se lo gocen de Tego Calderón, para rendir homenaje a quienes se les considera padres del reggaetón. Asimismo, Don Omar mandó un mensaje a Benito en respuesta a este momento. El artista reveló el orgullo que sintió por el show de Benito y felicitó al intérprete de baile inolvidable. Anoche ganamos todos. Será un día inolvidable. Felicitaciones, Benito. No es sorpresa que Bad Bunny haya realizado este homenaje a Don Omar, ya que es considerado uno de los padres del reggaetón junto a Daddy Yankee, Héctor el Father y Tego Calderón, cuyas canciones también se pudieron escuchar por un momento en el espectáculo. Marc Anthony reacciona al drama familiar de los Beckham. El cantante rompió el silencio sobre la tensión que atraviesa actualmente la familia Beckham luego de que Brooklyn realizara una serie de declaraciones que sacudieron a la opinión pública y reavivaron un conflicto familiar que llevaba meses siendo objeto de rumores. El artista, amigo cercano de la familia Beckham desde hace décadas, se refirió al tema en una entrevista en Hollywood Report y no ocultó su preocupación por la forma en la que la situación se ha desarrollado. Son una familia maravillosa, los conozco desde antes que nacieran los niños. Soy padrino de Cruz y tengo una relación muy cercana con todos ellos, acotó el cantante. No obstante, el artista dejó claro que no pretende tomar partido ni profundizar en los detalles del conflicto. No tengo nada que decir sobre lo que pasó ahí. Es extremadamente desafortunado cómo se está desarrollando, pero cómo se está contando apenas se acerca a la verdad, contó el cantante. Revelan conversación privada entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton durante el Super Bowl. Dicho evento se transformó en el epicentro mediático por la aparición en conjunto de los artistas, quienes eligieron mostrarse juntos en público por primera vez durante el partido. Este gesto desató especulaciones sobre un posible romance que hasta ese momento se había manejado con estricto hermetismo. La transmisión internacional registró varios momentos de complicidad entre ambos, pero una secuencia específica se viralizó tras el análisis de una experta en lectura de labios, quien detalló el contenido de los susurros intercambiados por la pareja. Según Hamilton le comentaba a Kim Kardashian, no llevo a cualquier chica a conocer a mi mamá, quiero decir, tú la vas a conocer algún día, ella está muy emocionada de verte. Dicho comentario, pronunciado en un tono íntimo y aparentemente ajeno a las cámaras, evidenció un nivel de compromiso y expectativas familiares que sorprendió a los seguidores de ambas celebridades. Hamnet incluyó una improvisación de Jacoby Job. La industria del cine pasó su mirada sobre la cinta protagonizada por Jersey Buckley y Paul Mescal, que se posicionó como una de las favoritas para los premios Oscar. Dentro de la película se destacó el papel de Jacoby, de 12 años, quien encarna a Hamnet. Asimismo, la cineasta reveló cómo el niño improvisó una escena en los ensayos que luego terminó quedando en la edición final. La película, centrada en el hijo de William Shakespeare y Anne Hathaway, indaga en la vida privada de una de las figuras literarias más influyentes. Con apenas 12 años, él asume el rol central en la producción y su actuación le da el tono emocional al relato. Su trabajo lo destacó la crítica como magistral y devastador por cómo abordó la trama. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, finaliza esta primera emisión del noticiero de Televen, agradeciéndoles como siempre su preferencia. Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía, no se la pueden perder. Les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Stream para que siempre esté en contacto con nosotros. En Instagram usted nos encuentra como Televen TV y el piso Noticiero Televen.
En YouTube también estamos presentes como Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde van a encontrar todo el contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Los invitamos a continuar con más de nuestra programación. Recuerden, Televen está en todo. Mañana nuevamente muy temprano después del himno nacional.